familia. Y esta semana vamos a ver eso y vamos a encontrar también que en el mundo de hoy hay diversidad de familias, ¿no? Hay muchas familias, muchas formas de hacer familia. Y en esta muchas formas de hacer familias del mundo de hoy hay una sola forma de ser y de hacer familia en Dios. Amén. Hay una sola forma. El mundo te va a mostrar toda su diversidad, porque hay mucha diversidad e incluso ya la familia tradicional como que está relegada, ¿no? Ya no existe una familia tradicional. Y en estas familias disfuncionales puede haber familias de todo tipo, puede haber familias disfuncionales porque por diferentes circunstancias, ¿verdad? Cuando por ahí no encontramos esa familia tradicional, mamá, papá, hijos, sino que también encontramos por ahí mamás solas, papás solos, criando a sus hijos por diferentes circunstancias. Pero también encontramos esa situación, esa disfuncionalidad, la encontramos por decisión. Hay muchos que han tomado la decisión de hacer diferentes familias, no dentro del plan de Dios. Han tomado esa decisión. No es simplemente que una circunstancia los llevó tal vez a criar a sus hijos solos, siendo mamá o siendo papá sola, sino que hay decisiones que uno a veces toma y dice, bueno, yo tomo este modelo de familia que el mundo ofrece, pero vamos a ver cuál es ese modelo que Dios, ¿no?, tiene para la familia. Hay un modelo de Dios y en el marco de Dios que lo encontramos en su palabra. La familia comienza, Dios nos muestra que comienza por un plan de unión entre un hombre y una mujer. Ese es el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios, y en el marco de Dios lo muestra así el Señor, y no hay otra. No, en la Biblia no vamos a encontrar otras opciones. Vamos a encontrar el marco de Dios, que es la unión de un hombre y de una mujer. Allí del principio nomás, en Génesis 1:28 dice: y dijo Dios, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y en Génesis 2:24 dice: por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos ahí entonces que hay un propósito de familia. Dios tiene un propósito, y es la unión entre un hombre y una mujer para procrear, para tener hijos. ¿Sí? Dentro de ese plan está el poder tener hijos. Y el matrimonio entre hombre y la mujer es el plan principal. Es el plan principal de Dios, la unión entre un hombre y una mujer. Tener hijos, cuando se forma esa unión de matrimonio entre hombre y mujer, tener hijos, entra en el plan de Dios de hogar, no solamente de familia, porque ahí encontramos un hogar. Cuando hablamos de hombre, varón, mujer, hijos, hay un hogar. Ese es el plan de Dios, que todos podamos formar ese hogar. Dios creó a Adán y a Eva. Dice que varón y hembra los creó y los unió. No podemos encontrar en ningún lado de la palabra, ni aún hablando humanamente, que Dios creó a Adán y a Esteban. ¿Sí? Entre dos hombres no se puede formar un hogar. Sí pueden formar esto que decíamos, familias disfuncionales, porque hoy el mundo te lo ofrece y uno puede optar y decidir por formar, si queremos formar ese tipo de familia. Pero en el plan de Dios, Dios no dice que el hogar y la familia es formada por Adán y Esteban, ¿sí? Sino que es por Adán
y Eva. Y los creó, dice la palabra, esto lo dice la palabra, los creó con un propósito, que se puedan multiplicar, que puedan tener hijos en ese marco, en ese contexto. Entonces hay un plan perfecto en el marco de Dios. Obviamente, Satanás va a tratar de sacar de ese marco perfecto, va a tratar de sacar lo que es el plan de Dios. Y entonces, en ese plan que saca Satanás de Dios, también entonces encontramos muchas y muchas otras opciones que el hombre y la mujer pueden decidir. El hogar debe ser ese ámbito que se crea de seguridad. Hay un ámbito de seguridad que es el hogar. Como decíamos recién, cuando uno corre a los brazos del Padre, encontramos seguridad. Y donde los hijos se crían en un hogar donde hay seguridad, entonces ahí vemos que esos hijos crecen de forma también segura, aún psicológicamente, crecen de forma segura. Y por eso el Señor pone el marco familiar y los vínculos familiares de esa forma. Los hijos habrán escuchado decir a sus padres: en mi techo o bajo mi techo son mis reglas, ¿no es cierto? Habrán escuchado decir eso, ¿no? Algún padre lo habrá dicho y algún hijo lo habrá escuchado, ¿no? Bajo mi techo son mis reglas. Pero la realidad es que bajo el techo debemos decir son nuestras reglas. Porque en el hogar debe haber acuerdos. Debe haber acuerdos, debe haber respeto entre todos, entre ambos, hijos, padres. Es verdad que los hijos tienen que educar, criar y enseñar los padres a sus hijos, ¿sí? Debe ser así. Pero también debe haber respeto, espacios que uno tiene que respetar, tanto los padres a los hijos como los hijos a los padres. Y eso solamente se logra en acuerdos. Por eso esa frase, bajo mi techo, mis reglas, a veces debería ser en plural. Bajo nuestro techo, nuestras reglas. Y tenemos que poner esas reglas y ponernos de acuerdo cómo queremos formar nuestro hogar. En el ámbito cristiano, nuestro hogar y nuestra principal herramienta debe ser la palabra de Dios. Así debe estar lo primero que debe fluir en un hogar cristiano, la palabra de Dios, la presencia de Dios, la oración, porque esos ámbitos son los que Dios creó para que se manifieste esa presencia de Dios. Se manifiesta en el ámbito familiar cuando tenemos la familia unida en el Señor. Obviamente es una tarea difícil, muy difícil. Criar hijos es una tarea difícil y una gran responsabilidad. Por eso Dios, en su sabiduría, creó esta forma de procrear y de criar nuestros hijos. La creó así en el ámbito de familia, como Él nos manda. Porque es una tarea muy difícil. Es una tarea donde todo lo que nosotros podamos enseñar y donde nuestros hijos puedan ver va a ser lo que forme a esa persona el día de mañana. También, obviamente, muchos hemos llegado al Señor sin estar en un hogar cristiano, sin haber sido formados en un hogar cristiano. O hemos llegado al Señor sin por ahí un papá presente, o aún una mamá, pero no una mamá que está presente pero no está presente. Y hemos llegado así también y nos hemos formado de esa manera. Ahora, Dios nos dice cómo nosotros queremos seguir formando nuestras generaciones. ¿Qué queremos hacer de aquí en adelante? ¿Queremos seguir ese modelo que tal vez a nosotros nos tocó vivir?
Porque tal vez a nosotros nos tocó vivir así. Nos tocó vivir con padres ausentes, a veces presentes en la casa, pero ausentes de nuestras vidas. A veces nos tocó vivir con padres separados, divorciados, y tal vez criarnos solamente con una figura o materna o paterna. Y ahora más Dios nos dice: ¿cómo querés vos hacer tu hogar? ¿Cómo querés vos hacer tu familia? A partir de ahora hay un modelo, yo te lo presento. Este es el modelo, este es el marco donde yo he dicho que es el marco de la familia. Y ahí nosotros podemos tomar ahora nuestra decisión. Algunos ya hemos tomado esa decisión hace ya muchos años de crear, de formar una familia en el marco que Dios nos ha dado a elegir. Y lo hemos elegido, lo hemos escogido, hemos decidido estar en ese marco de Dios. Y por más que vengan muchos modelos, muchas opciones de familia, hay una que uno ha tomado la decisión de seguir. Amén. Y esa familia y ese marco familiar es la que uno también debe enseñar. Si lo ha tomado y ha tomado esa decisión, no hay otra opción. Tal vez te toque vivir en el marco familiar, no un marco completamente cristiano, porque tal vez tu mamá o tu papá es cristiano y tu mamá no. Tu mamá congrega, tu papá no congrega, o al revés, tu papá congrega pero tu mamá no congrega. Y entonces está ahí esa familia también disfuncional espiritualmente. O sea, está formada, sí, tengo mamá, tengo papá, tengo un matrimonio, tengo un esposo, tengo una esposa, pero todavía no están todos completamente ensamblados en el Señor. Todavía no están ahí ensamblados todos en el Señor y todos congregando en el Señor y siendo una familia completamente cristiana. Tal vez te toque esa parte también, porque hay de ese tipo también de familias que son disfuncionales, pero aún estando todos bajo ese mismo techo. Pero la historia está en que, ¿qué voy a decidir yo de aquí en adelante? ¿Qué modelo de familia voy a tomar y voy a decidir que quiero tener de aquí en adelante? Tal vez estés sin esa oportunidad de poder decidir cuál es esa familia que podés decidir tener de aquí en adelante. Por decir, bueno, me tocó vivir esta y tengo que seguir con esto. Soy una madre sola o soy un padre solo y me toca vivir con esta. Me toca vivir con esta situación, con esta circunstancia. Y está bien. Pero ¿qué anhelás? Pensá por un momento, ¿qué anhelás para tu futura generación? O sea, ¿qué anhelás para tus hijos? Y aún pensá, ¿qué anhelás para tus nietos? ¿Dónde querés y en qué marco querés ver a tus hijos y querés ver a tus nietos? Y ahí está la tarea. Ahí está la tarea que a nadie, a ninguno de los que estamos aquí, a ninguno se nos escapa. Es la tarea de seguir diciendo, hay un solo marco de familia y es el que Dios quiere. Lo quiere para mí, pero yo tal vez no tengo la oportunidad o ya no tuve la oportunidad, pero sí lo quiero para mi generación. Amén. Lo quiero para mis hijos, lo quiero para mis nietos. Quiero ese marco que Dios ofrece de familia. Y que por más que sea hoy en el mundo, sea un marco que dicen, no, eso ya es algo retrógrado, eso es algo que ya no va. Ahora hay tantas oportunidades y hay tanta diversidad y hay todo tan relativo que te vas a enmarcar en ese único modelo familiar. Y ahí está la decisión que uno dice, amén, sí. Yo quiero enmarcarme en ese modelo familiar. Yo voy a predicar y voy a seguir diciendo que hay un modelo que Dios ofrece. Que por más que haya muchos modelos, hay uno
que Dios ofrece. Efesios 5:22 dice: mujeres, estar sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y más adelante, en el verso 28-33 dice: el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Nuevamente el plan de Dios lo muestra esta vez Pablo y dice: aquí está el plan de Dios. El plan de Dios es este. Hay un plan, y nuevamente habla del hombre y de la mujer. En este caso las esposas y los esposos. Hay un solo plan. Y en ese plan estaba diciendo, bueno, hay un plan, y en este es el plan de un verdadero amor. Amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia. Amen a sus maridos, estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia. Es un plan de amor y de respeto. Es un plan de amor y de respeto mutuo que cada uno tiene que tener. Y ese es el primer ámbito para formar un hogar. El ámbito del hogar debe ser el amor. Amén. El amor. Cuando hay amor, hay respeto. Cuando hay amor, hay seguridad. Cuando hay amor, hay bendición en esa casa, en ese hogar. Por eso, mi hermano, en ese ámbito de amor es donde se crían estos hijos. Esto que Dios dice, bueno, procréense, procreen ahora. Ahora que ya son un hogar, ahora tengan esos hijos y procreen esos hijos. Y en ese ámbito de amor es donde se crían los hijos. Ahora, en el ámbito de amor, como dijimos, los hijos estarán mirando más que escuchando. Estarán mirando más que escuchando. ¿Qué es lo que ven los hijos de los padres? Si hablamos de esta unión matrimonial entre un hombre y una mujer, ¿qué está viendo nuestros hijos entre mamá y papá? ¿Qué hace mamá y papá? ¿No? ¿Cómo se crían nuestros hijos? Se crían, los ven todo el tiempo discutiendo, peleando, no poniéndose de acuerdo, no respetando sus espacios. ¿Cómo ven los hijos a nuestros padres, los padres a sus padres? Porque a veces podemos hablarles mucho, podemos hablarle un montón, pero los hijos están viendo más que escuchando. Entonces, si hay un ámbito, como dice la palabra, de amor, si hay un ámbito de amor, entonces eso es lo que va a absorber ese hijo. Se va a criar en ese ámbito de amor. Si hay un ámbito de respeto, entonces los hijos van a crecer en un ámbito de respeto. ¿Y saben qué? Cuando llega el tiempo de la rebeldía, llega el tiempo de hacer lo que quiero, lo que va a sonar más fuerte que tus palabras o tus retos va a ser esos momentos de respeto entre tu mujer y tu esposo y tu esposa, o tu esposa y tu esposo. Esos padres, ahí va, eso es lo que va a hablar mucho más fuerte. El momento de respeto. Y cuando ese hijo se quiere empezar a rebelar y quiere empezar a hacer su vida, por respeto te va a escuchar.
Y acordate que por sujeción espiritual también se va a sujetar a tus palabras o a la palabra de Dios. Porque es así como funciona, no hay otra forma como lo hace el Señor. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahí vienen después esos dolores de cabeza y decís: pero ¿para qué crié estos hijos? Mirá ahora todo lo que invertí, todo lo que di, ahora mirá cómo me salió. Salió maleducado, me salió que no se ocupa de nada, ¿no? Ahí vienen después los reproches. Vienen los reproches hacia los hijos porque por ahí no es lo que uno quería que ellos sean. Pero nos preguntamos si Jehová estuvo edificando esa casa. Porque a veces la única solución a todos esos problemas y esas cosas es decir: Señor, perdón. Perdón porque no fuiste el centro de mi hogar. Perdón. Perdón porque yo muchas veces no te demostré que vos eras el centro de mi vida. Perdón porque muchas veces no te demostré que lo más importante de esta vida eras vos. Y ahora simplemente te pido que bendigas a mis hijos, que los cuides, que los guardes. Pero en el perdón, mi hermano, en esa base de perdón también se forman las familias. Porque muchas veces en las familias hay momentos de tensión, muchas veces en las familias hay momentos de discusión, de desacuerdos, de circunstancias que por ahí llevan demasiada tensión. Y tal vez entonces ahí hay diferencias, pero si hay perdón, que es el otro condimento para toda familia, perdón y amor, entonces esa familia va a ser bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser una familia bendecida, donde la base es el amor y el perdón. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es la responsabilidad de cada padre enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, instruirlos en el camino del Señor. Porque mirá, va a venir cualquier ola, cualquier ideología, cualquier cosa y te lo va a querer instruir. Sí, te lo va a querer instruir la calle, incluso hasta en los colegios cualquier ideología te la van a querer instruir, te va a querer enseñar cómo tiene que ser formada esa persona. Ahora es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad instruir a ese niño en el camino del Señor. Y para eso no solamente tengo que enseñarle la palabra, sino tenemos que vivir la palabra. Amén. Hay que vivir esa palabra, porque los chicos dijimos, los niños van a mirar más que escuchar. Y entonces tengo que vivir la palabra de Dios. Y para vivir la palabra de Dios, una de las cosas también es venir y congregar en la iglesia en familia. Congregar en familia. Uy, pero pastor, me recuesta. Me cuesta un montón, no, porque yo llego cansado y mi esposa llega cansada y los chicos tienen que levantarse del colegio. Congregá en familia. No hay nada más lindo, más importante que agarrar y decir: vamos a la iglesia, venite. ¿Sí? Si en el hogar son todos cristianos, no hay ninguna excusa. Y si pasa esto de que por ahí uno es cristiano y todavía tu familia no está firme en el Señor, no está firme allí, orá, intercedé con autoridad
para que puedan llegar a los pies de Cristo. Y lo más importante, como para vos es lo más importante el Señor, sea también para ellos. Amén. Y en cuanto puedas también, tráelo a las actividades, a las actividades de niños, porque el niño se instruye en el camino del Señor. Lo instruye en la casa y lo instruye también la iglesia. Así que tráelo también a la iglesia, a que pueda ser enseñado, pueda ser instruido. No dejes hijos huérfanos espirituales. Y no estamos hablando entonces de que no tienen a su papá y a su mamá, pero muchas veces los dejamos huérfanos espiritualmente. Y después, cuando pasa el tiempo, nos agarramos la cabeza y decimos, ¿pero qué pasó? Y bueno, ¿por qué no lo traías a la escuela dominical? Ahí es donde se siembra la palabra de Dios en ese niño, en tu casa y en la iglesia. Miren, los judíos tenían esa particularidad. Ellos enseñaban en su casa, el padre de familia enseñaba la palabra de Dios siempre, pero también lo llevaba a la sinagoga para que pueda ser instruido en la palabra. Y así vemos que Jesús se crió de esa manera también. Y a los 12 años sabía más de la palabra que los maestros de la ley. Amén. ¿Cuánto sabe tu hijo, tu hija de la palabra de Dios? ¿Cuánto saben nuestros hijos de la palabra de Dios? ¿Le enseñás la palabra de Dios? Porque esa es nuestra tarea. No solamente ahora paso al otro plano, ¿no? De decir, bueno, lo mando a la iglesia y que le enseñen en la iglesia. No es solamente eso, mandarlo a la iglesia y que le enseñen en la iglesia. Son las dos cosas. Le enseño en casa, vivo la palabra de Dios en casa, en familia, en hogar, y también que sea instruido en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la única forma, y es la fórmula y es el marco de Dios para las familias que se consagran al Señor. Como te decía, el amor y el perdón es la base de toda familia. Efesios 4:22 dice, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Cristo. Tal vez, mi hermano y mi hermana, no dejes acumular esos pedidos de perdón. Que decís, bueno, no tengo que hacerlo. No lo acumules. Tal vez un perdón a tiempo es mejor. Decirle a tu hijo, perdóname por tal cosa, perdóname. O los hijos decirle a los padres, perdón papá, perdón mamá, perdón por esta que me mandé, perdón por esta. No lo dejes de pasar. Perdón si reaccionamos mal, perdón si nos peleamos, perdóname. Pero soltá perdón. A veces el orgullo dentro de la familia es lo que va carcomiendo y va destruyendo los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos. Lo va destruyendo, lo va comiendo. Ese orgullo por no pedir simplemente perdón. Me equivoqué. Mi hermano, el amor y el perdón sigue siendo esa base de familia. Tu hogar involucrado en la fe. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese tiene que ser el modelo de familia. Un modelo de familia de servicio. Un modelo de familia que puedan servir en familia incluso. Que puedan tener esa vocación de servicio en familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Isaías 58:12 dice también, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación
en generación levantarás. Ese debe ser el anhelo de cada familia. Seguir levantando cimientos de generación en generación. Y aún las familias consagradas al Señor deben tener ese anhelo de que otras familias y otras generaciones puedan también ser levantadas. ¿Cuántos dicen amén? Puedan también ser edificadas. Que todas las generaciones puedan seguir siendo edificadas en el Señor. Ese debe ser tu principal anhelo. Como creyente debe ser tu anhelo. Debes decir: Señor, yo quiero edificar estas generaciones en este marco familiar. En este marco quiero edificar estas generaciones. Quiero contarles al mundo que a pesar de que hay una diversidad de modelos familiares, donde uno puede ser mamá, mamá, papá, papá, donde uno puede ser solo por elección, no por circunstancias, sino por elección, y aún puede ser padre, alquilando un vientre, o eligiendo un niño, si lo quiere rubio, si lo quiere morocho, si lo quiere con ojos celestes. ¿No? Está ese modelo también, para decisión. Pero yo en esta noche digo: Señor, yo quiero este modelo, quiero el modelo del marco de Dios. Elijo este modelo y lo anhelo de generación en generación. Lo anhelo para mis hijos, lo anhelo para mis nietos, lo anhelo para mis bisnietos, hasta que vos vengas, Señor. Anhelo ese modelo de contarles a otros también que está este modelo, que pueden decidir, sobre todo aquellos que todavía son jóvenes y pueden decidir el futuro de qué modelo de familia quieren escoger. Y poder decirles: mira, está este marco, puedes elegirlo. Amén. Y ahí es donde Cristo reina en su presencia. Ahí es donde Cristo reina en bendición de generación en generación. Amén. Vamos a ponernos de pie.